Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? O buenas noches, según la hora que estén viendo esta transmisión. Les agradezco el tiempo, la atención prestada a esta participación. Estamos a unas 7 semanas de que ha pasado el tiempo de la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto ocurrió en los días de la fiesta de la Pascua. Estamos entonces hablando de Pentecostés. Oramos. Padre, bendice este tiempo de reunión, esta plática, esta reflexión sobre tu palabra. Y te rogamos que sea de bendición a mis hermanos, a los que están viendo, escuchando, y que podamos, Señor, tomar una parte clara para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hay un pasaje en Levíticos capítulo 23, versículos 15 al 17, que dice: contaréis 7 semanas enteras a partir del día siguiente al sábado, desde el día en que habréis llevado la gavilla de la ofrenda mecida hasta el día siguiente al séptimo sábado, contaréis 50 días. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Pentecostés, Shavuot, la fiesta de las semanas o el 50º día. Es Pentecostés, 50 días después de la Pascua, en la manera que usted lo escuche pronunciado. ¿Cuál es el propósito de esta fiesta? Los judíos celebran esta fiesta recordando el encuentro entre Dios y Moisés en el monte Sinaí, la promulgación de la ley, la constitución de Israel como nación. Esto ocurrió pasados 50 días a partir de salir del cautiverio en Egipto. Pentecostés es la fiesta de las semanas, fiesta de las mieses. Esta celebración tiene lugar 7 semanas más un día después de la Pascua. En ella se da gracias a Dios por el fruto de la cosecha, por ser una nación y por la ley. En Éxodo 34, 22 al 23 encontramos: también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias, de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor, Dios de Israel. 3 veces al año hablamos de la fiesta de la Pascua, de esta, que es la segunda fiesta, la fiesta de Pentecostés, y de la otra, que es la fiesta de Tabernáculos. En esta fiesta de Pentecostés, dice San Lucas, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, igual de que como viento, también como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2, 1 al 4, perdón. El Espíritu Santo articulaba las palabras, o designaba el propósito en la mente para que ellos las expresaran, cualquiera de las dos formas que sea. El texto dice: según el Espíritu les daba que hablasen. Después que Jesús ascendió al cielo, los 11, según Hechos capítulo 1, versículo 14, todos ellos perseveraban unánimes en la oración, juntos con algunas mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Entre la ascensión de Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo, los apóstoles propusieron para reemplazar a Judas Iscariote, a José y a Matías. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. No salieron de Jerusalén durante 9 días y llegó el día de Pentecostés. ¿Por qué digo 9 días? Porque Jesús les aparece 40 días y con pruebas indubitables de que es Él, de su resurrección, pues. Entonces el Pentecostés, más o menos, un cálculo, no es nada, no estoy comprometiendo ninguna otra cosa, es una humilde opinión. Pentecostés debe haber venido como a las 7 u 8 horas. El Espíritu Santo se derramó en los apóstoles y Pedro responde en la hora tercera del día, a las 9 del día.
cuando ya todo esto debe haber tomado un tiempo en que se procesan todas estas cosas que sucedieron. El texto del capítulo 2 del libro de los Hechos dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento fuerte o recio, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Se sentaron sobre cada uno de ellos. Algunos cuadros que pintan algunos pintores pues figuran una llamita en la cabeza de las personas que están allí. Dice que se sentaron sobre cada uno de ellos. Habitaban entonces también, hay un cambio no da más explicación, pero hay un cambio aquí. Dice, habitaban en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones, y al oír el estruendo se juntaron y estaban confusos. Hay que notar cuatro cosas aquí. Estaban confusos, estaban atónitos, estaban maravillados y estaban perplejos. Decir confuso, pues no, los agarró por sorpresa. ¿Quién sabe qué cosas deben haber estado haciendo? Por un lado, tal vez estudiando algunos. Por otro lado, tal vez recordando y arreglando la mesa para esta celebración. Pero ya que están allí frente a lo que ven aconteciendo, están atónitos. Tal vez al oír el estruendo, los vecinos pensaron, no, sí, ya se les cayó la casa a estos y pues vamos a ver cuántos muertos. Otros estaban maravillados, pero a la vez también estaban perplejos, porque viéndoles, dice, y oyéndoles hablar las maravillas de Dios, siendo galileos, hablando idioma en el que aquellos que los oían habían nacido. En promedio eran unas 14 diferentes nacionalidades. Pues dice que había allí partos, medos, elamitas, de Frigia, de Panfilia, de Cirene, de árabes y romanos, y había de egipcios y de muchas otras nacionalidades. Pero eran judíos piadosos que estaban ahí, que hicieron este viaje, pues que debe haber sido un viaje bastante tardadito para llegar en aquellos tiempos. Pero también dentro de esos que estaban ahí perplejos y que no sabían ni qué decir de tanta gente que se había juntado oyendo el estruendo, dice que había entre ellos unos que se burlaban y decían, están llenos de mosto, es decir, del jugo de la uva, el vino. Pedro se dirigió entonces a ellos y aclaró que no estaban ebrios. Y luego cita la profecía del profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29, cuando dice, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Eso es lo que dijo el Señor a través del profeta. Algunos creen que solo los apóstoles lo recibieron. Ojo, hay algo maravilloso en medio de todo esto. Aunque Pedro unas semanas antes había negado a Jesús 3 veces, ahora proclama con valor el Evangelio. Ese día, unas 3,000 personas recibieron la palabra y fueron añadidos a su iglesia, a la iglesia del Señor. Como una primera gavilla, como unos primeros frutos para el Señor. Mientras Israel celebraba la fiesta de la cosecha y la entrega de la ley en el Sinaí, para la iglesia, el 50º día después de la pasión, muerte y resurrección de Jesús debe entenderse como la celebración del derramamiento del Espíritu Santo sobre los primeros creyentes. Este es el proceso gradual de un cambio definitivo. 2 panes se ofrecían como primicia. 2 realidades hay, la ley y la gracia. El inicio de la dispensación de la gracia. La iglesia no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Los primeros creyentes se reunían todos los días en el templo y por las casas enseñando y predicando a Jesucristo sin cesar. El pueblo judío sigue las tradiciones, celebrando las fiestas que Dios les ordenó. Los miles que creyeron, tenemos que realizar esto, sufrieron, aparte de la lucha interna, la persecución externa. No todos tuvieron una experiencia como Saulo de Tarso, a quien el mismo Señor le apareció, le habló y lo constituyó en apóstol. Hay personas que tienen el deseo de adorar y servir a Dios, pero las formas muchas de las veces y los parámetros han llegado a ser la limitante que termina en formalidad, liturgia, historia, tradición, recuerdos o un ya cumplí. Dice el apóstol Pablo, pero ahora estamos libres de la ley
por haber muerto para aquella en la que estaban sujetos. Es un pasaje para judíos, porque está hablando a los judíos. Y él como judío. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Romanos 7:6. Decirlo es fácil, pero haber nacido, haber practicado, haber estudiado y someterse por voluntad o porque no había de otra. Y de pronto ya no es por obras, es por gracia. Ya no es por ley, es por el Espíritu. Ahora es por fe, es por gratitud. Y todo lo que aprendí y practiqué, ¿dónde queda? Filipenses capítulo 3, versículo 7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. De verdad le amaba. Para menospreciar todo esto, mire, ¿qué dice Filipenses 3, 5 al 6? Pablo está mencionando cuál es de todo lo que él ha tenido como ganancia. Número 1, circuncidado el 8º día. 2, del linaje de Israel. 3, de la tribu de Benjamín, que es lo mismo que ser del linaje de Israel. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a justicia, que es por la ley, irreprensible. No había nadie que pudiera decir, oye, estás mal en esto. La palabra irreprensible se entiende como cuando se mete un hierro al fuego y este toma el mismo color de las brasas. Su prioridad cambió. Y en Filipenses capítulo 3, versículo 9 dice, en el cambio que él tuvo fue por ser hallado en Dios, no teniendo la justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por medio de la fe. San Juan 1, 11 y 12 nos dice que a lo suyo vino Jesús. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo no pasé por lo que muchos han pasado. Leí, creí, recibí, me arrepentí, acepté y me convertí sin problema. Pero el Evangelio es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, porque esa fue la primera responsabilidad de Dios, el primer deseo de Dios, al judío primeramente y también al griego, entiendes, el gentil. Ya concluyo con Hebreos capítulo 12, versículos 18 hasta el 28. Voy a parafrasearlo para no leer todo el pasaje, pero en Pentecostés los hebreos recuerdan el día cuando el Sinaí ardía en fuego. La oscuridad, las tinieblas, la tempestad, el sonido de la trompeta, la voz que hablaba, y los que la oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no soportaban lo que se ordenaba. La bestia que tocara el monte debía ser apedreada o pasada con dardo. Cuando Moisés vio esto, exclamó, diciendo, estoy espantado y temblando. Nosotros, en cambio, hemos sido acercados. Entiéndase bien eso. Hemos sido acercados. Yo no busqué a Dios, Dios me buscó a mí. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hemos sido acercados al monte de Sión, 1. 2, a la ciudad del Dios vivo. 3, a la Jerusalén celestial. 4, a la compañía de muchos millares de ángeles. 5, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. 6, a Dios el juez de todos. 7, a los espíritus de los justos hechos perfectos. 8, a Jesús el mediador del nuevo pacto. 9, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Una recomendación hace aquí el escritor. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora conmoverá también los cielos. No solo las cosas movibles, también las inconmovibles, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. ¿Cómo?
con temor, agradándole. ¿Cómo? Con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Te doy muchas gracias, Señor, por tu amor y bondad, porque si no fuera por tu misericordia, yo no estaría aquí hoy. ¿Hace cuánto ya mi vida habría terminado porque he cometido tantas faltas y tantos errores que por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, también nos das tu Espíritu Santo? Dios, muchas gracias por bendecirnos con tu amor. Amén. Dios les bendiga, hermanos.